Muy bien. Dios les bendiga. Ay, se me apagó la computadora. Sí, estamos aquí unos minutos temprano. Queremos aprovechar bien el tiempo. Además que hoy me arden los ojos otra vez. Queremos aprovechar y entrar en esta lección número 16. Estamos ya a mitad de nuestro currículo de la unidad 3 de este tomo 8. Y el título es El llamado y la vocación cristiana. La verdad central dice que los líderes cristianos necesitan oración continua para permanecer fieles a su llamado. Hoy nos estaremos concentrando en la importancia de la oración. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de tener colaboradores, de tener un tutor, una persona que nos ayude a seguir creciendo en nuestro conocimiento espiritual. Y hoy vamos a ver otra parte importante del ministerio o del llamado que Dios pone en nuestras manos. Vamos así a orar. Esta es su hermana Marilyn Colón de la Iglesia del Calvario y les saludamos a nombre de nuestros pastores, el reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta hora maravillosa que tú nos concedes, Señor, de conectarnos por este medio, Señor amado. Y también pedimos que tu bendición alcance a todos los que más adelante serán bendecidos con la enseñanza de esta palabra. Padre de la gloria, pedimos, Señor amado, por nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos y compañeros que también necesitan de salvación y una intervención divina. Padre, que tú, Señor, con tu Espíritu Santo te les reveles, te les manifiestes, Señor Jesús, y ellos puedan tener ese encuentro personal contigo. Y nosotros queremos seguir creciendo en el entendimiento de tu palabra. Me presento delante de ti, Dios amado, que la palabra que sale de mis labios vaya, Señor, con autoridad y gracia, Señor, sobre todo, y que es palabra del cielo, Señor. Te doy gloria en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí en el día 21 del mes de junio, es viernes del 2024. Acá por este lado del mundo, desde Buffalo, hemos tenido unos días bastante calurosos. Sé que yo me imagino, no puedo decirse porque no estoy allí, pero según he escuchado tanto en las noticias y las personas reportando lo caluroso que hay en otras partes del mundo, en este caso Puerto Rico, aquí en Buffalo está haciendo un calor bastante abrasador. Hoy estuve en una actividad del trabajo y del momento que salí del lugar de restaurar al estacionamiento para empacar mi carro, no era mucho la distancia, pero en ese ratito que estuvimos allí poniendo las cosas dentro del auto, las otras pantallas que yo tenía se calentaron tan y tan rápido que cuando se movían me estaban quemando, o sea, me dolía de lo caliente que se pusieron en ese ratito que estuvimos metiendo las cosas dentro del carro, que no fue mucho tiempo. Así es que le damos gracias a Dios por este verano maravilloso. Sé también que en El Salvador están teniendo un clima también bastante fuerte con las lluvias, así es que oramos para que la naturaleza vaya soltando un poco toda esa fuerza que está tirándonos y que nuestras vidas también sean preservadas. Vamos entonces a entrar de lleno a esta clase de hoy. Hemos hablado anteriormente de cómo esta unidad trata acerca de las cartas pastorales que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, Tito y Filemón. La importancia de tener colaboradores, personas que nos ayuden en el ministerio. Específicamente a Timoteo, Pablo lo consideró como su hijo espiritual, era su tutor. Un joven pastor que también necesitaba unas instrucciones específicas que lo ayudaron a él a poder ejercer el ministerio que se le puso en sus manos, la vocación. La palabra clave de hoy es vocación.
La verdad central, como ya se las leí, dice que los cristianos o los líderes cristianos necesitan oración continua para permanecer fieles a su llamado. Todo líder necesita la oración, todo cristiano necesita ayuda, el apoyo en la oración mutua. Específicamente, como les dije la semana pasada en el reto que nos da la persona que escribe las lecciones, nos dio un reto para que nosotros escogiéramos una persona por la cual orar intencionalmente, por un pastor, por un misionero o por un miembro de la junta. Le dije que empezara con su pastor. Y aunque eso fue reto que dimos para la semana pasada, no quiere decir que ya los vamos a soltar, sino que continuamente en nuestras oraciones debemos de siempre incluir a nuestros líderes, especialmente a nuestro pastor. Los cristianos debemos apoyarnos unos a otros en diversos llamados, especialmente a través de la oración. Y las escrituras nos instruyen a nosotros a que oremos por los líderes seculares y los líderes cristianos. Así que no vamos a limitar en las oraciones solamente a nuestros líderes de la iglesia, sino también por los líderes seculares, porque ellos también toman decisiones importantes que afectan a la armonía de la ciudad, del país, y también a la iglesia de una manera también directa. Este mundo es un campo de batalla y nosotros necesitamos la fortaleza y la guía de Dios a medida que nosotros nos vamos comprometiendo para hacer su voluntad. Por consiguiente, la oración es muy importante y necesaria uno por los otros. El versículo clave está en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 14, que dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La palabra vocación, como ya les mencioné, se refiere a un llamado o una invitación divina para cumplir un propósito específico en la vida de una persona. Es un llamado o una invitación divina. No, esto no es, la palabra vocación la encontramos a través de la Biblia, porque vemos y conocemos historias, hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, donde también se le extendió una invitación divina para cumplir un propósito específico sobre una persona. Tanto un profeta como un rey o una persona que los mismos pastores, cuando fueron a ver, recibieron el mensaje de los ángeles y se le anunció la venida del Hijo de Dios, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ellos también fueron mensajeros, se le cumplió, ellos también cumplieron con esa invitación, aceptaron esa invitación. La mujer del pozo, la mujer samaritana. Así es que todos que hayan recibido una invitación para llevar el mensaje, para compartir las buenas noticias de salvación, es un llamado, es una invitación divina que se pone o se hace sobre una persona para cumplir un propósito específico. Este concepto que se encuentra a lo largo de las Escrituras, con estos ejemplos que acabo de mencionarles, se utilizan para describir el llamado de Dios a los individuos a que les sirvan y cumplan la voluntad de Dios. Así es que la palabra vocación proviene del latín vocatio, que a su vez deriva del verbo vocare, que significa llamar. Y este origen etimológico nos muestra a nosotros la esencia de lo que significa la vocación en la Biblia. ¿Qué es vocación? Según la interpretación o el significado de esta palabra, es un llamado de Dios. Y por esto Pablo le recuerda a Timoteo que el llamado sobre su vida
no es una cosa hecha por el hombre, no fue porque fue puesto ahí, dejado allí en Creta a que atendiera a la iglesia porque no había más nadie o porque le fue el más conveniente para usarlo. Era que a Timoteo no se le olvidara que ese llamado venía directamente de Dios, era un llamado divino, de la misma manera que tú y yo debemos de tener en mente y esta misma actitud de seriedad, de compromiso a la vocación o al llamado que Dios pone sobre nuestras vidas. Todos tenemos un llamado. Así es que el hecho de que no tengas el ministerio como pastor, no quiero que te desconectes en ese sentido, like esto a mí no me va a bendecir, esto no me toca a mí. El hecho de que no tengas una de las oficinas que se menciona en Efesios capítulo 4, creo que es el 4 o el 6, me corrigen, que está el maestro, el evangelista, el apóstol, el profeta o el ministerio de profecía y el pastor. Así que el hecho de que no esté en una de estas oficinas principales no quiere decir que esta palabra de exhortación, tal y como Pablo se lo dijo a Timoteo, no quiere decir que tampoco te aplica a ti. Te aplica a ti aunque no tengas una oficina o una posición de liderazgo dentro de la iglesia, porque como seguidor de Cristo, como seguidor de Jesús, todos tenemos ese llamado de la gran comisión que nos dejó Jesús antes de regresar a la gloria con el Padre. De ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir, enseñarles, enseñar y a ir a ser discípulos y enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un llamado de nosotros compartir las buenas nuevas de salvación. Así es que no tenemos que tener un título detrás de un nombre para cumplir con el llamado que Dios nos ha encomendado. En esta primera parte vamos a estar en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, y voy a darle lectura a los versículos 1, 3 al 7. Primera de Timoteo 2, 1 dice: exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Del verso 3 en adelante. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles fe y verdad. Pablo está exhortando aquí a los creyentes a que no descuiden la responsabilidad de la oración. Ahora, él también hace una distinción de el estilo o la forma de hacer la oración. Y como ya les dije al principio, no es solamente por nuestros líderes cristianos, sino también por los líderes seculares, o sea, a todos los hombres. Y Pablo exhorta a todos los creyentes a que utilicemos este método de oración, haciendo estas diferentes 4 partes de la oración. Y yo le puse en forma de acróstico para que nosotros podamos recordarlo mejor este estilo. Y uso la palabra ropa, R para rogativas, O para oración, P para peticiones y A para acción de gracias. Así que manteniendo ropa en mente, manteniendo estos métodos específicos para orar, vamos ahora a ver por cada parte. Rogativas. ¿Qué son rogativas? Rogativas son súplicas o peticiones urgentes para satisfacer una necesidad.
son súplicas o peticiones urgentes para satisfacer una necesidad. Si bien este término puede ser un poco más específico, como entender que es simplemente una oración a favor de otros. Ayer recibimos un mensaje de nuestra pastora haciendo un llamado por la oración por la hermana carnal de una de nuestras miembros en la iglesia. Y es una manera de nosotros mantenernos al tanto de la necesidad de otro. Ahora, rogativa, como ya les dije, es o súplica o petición, tiene un parecido a la tercera palabra que les dije de petición, porque la petición es un término relacionado con una solicitud hecha a un alto funcionario como rey. Y en el contexto de esta oración se está relacionando principalmente con las peticiones hechas a favor de los demás. En la parte rogativa, nosotros oramos y presentamos una oración de forma urgente para que Dios intervenga, para que Dios se mueva, para que Dios haga algo a favor de otro. En el término de petición, en esta tercera parte de ropa, es específicamente orando por un líder, en particular, un líder de lo secular que está gobernando o está encima de una nación, de un país, que toma él junto con otros colaboradores decisiones que impactan a su comunidad, a su gente, a su pueblo. Nosotros oramos como iglesia por aquellos hombres, gobernadores, reyes que están sobre nosotros, aunque ellos sean paganos, aunque ellos no conozcan a Dios. Nosotros oramos por sus almas. Siempre oramos por la salvación de sus vidas, de su alma, pero también oramos para que a la hora de tomar decisiones, sean decisiones que no perjudiquen, que no vayan en contra de la iglesia, al mismo tiempo que ayude a favorecer, a tener un gobierno o una presidencia en armonía en toda la comunidad. Así que tenemos un ejemplo, el que me sigue llegando aquí a la mente ahora mismo, es el mismo líder, presidente de El Salvador, que creo que a principio de junio 1, si no me equivoco, se hizo una gran ceremonia y la vi por YouTube, esa ceremonia de todos los que vinieron a visitar para presenciar ese momento de inauguración o de instalación nuevamente, cómo es que este hombre ha impactado y ha dejado demostrado que cuando nosotros ponemos a Dios como centro de nuestra vida y lo ponemos a Él para que dirija nuestras decisiones, para que dirija nuestros pasos, cómo es que podemos ver una vida aún más placentera y podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora, en las rogativas, oraciones o peticiones de urgencia a favor de otros, la O para oraciones pueden referirse a cualquier petición dirigida a Dios. Presentamos constantemente diferentes peticiones al momento también de tomar decisiones. Si una persona tiene que tomar una decisión y nos pide ayúdame a orar por esta petición, en las iglesias acostumbramos siempre hay un momento donde se presenta antes de orar, sea antes de recoger la ofrenda o como parte del momento de bendecir y adorar a Dios por medio de nuestras finanzas. También se hace menciones de peticiones y en ese momento las peticiones que se presentan, oramos en ese momento, pero también nosotros las podemos llevarlas con nosotros y en nuestro tiempo
de oración privado, incluimos esas oraciones o esas peticiones presentadas. Cualquier petición dirigida a Dios. Ya les hablé de petición, es este término que específicamente es cuando oramos por un alto funcionario, un rey, un gobernador, un presidente, para que las peticiones que nosotros presentamos sean hechas a favor de los demás, el bienestar de los demás. Y acción de gracias, que es la última parte de este componente de ropa, es una expresión de gratitud. Así que recuerda, en esta manera que Pablo le aconseja a Timoteo a orar, es la misma manera que tú y yo debemos de comenzar a introducir y a moldear nuestra oración. Ropa, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, porque es mucha gratitud que nosotros debemos de siempre presentar en nuestras oraciones y darle gracias a Dios por su favor, su cuidado. Así es que ahora, entendiendo, como ya les expliqué, no tienes que tener una posición para entender que tú tienes una vocación. Tú sabes cuál es tu vocación, tú sabes cuál es el llamado de Dios sobre tu vida. Ya tú estás consciente de lo que Dios espera de ti o qué asignación Dios te ha entregado. Porque también pueden haber asignaciones. Este término lo voy a usar para explicar mejor lo que quiero llegar a hacerles entender. Hay asignaciones, hay llamados, hay vocaciones que Dios hace en nuestras vidas, y algunas de ellas pueden ser de largo plazo, otras pueden ser de corto plazo, y puede ser que ya tú terminaste en esta área o esta es parte de tu llamado como parte del proceso en preparación para algo que venga más adelante que requiera más. Sea lo que sea, lo que Dios ha puesto en tus manos, el llamado que Dios ha puesto en tu mano, la asignación que Dios ha puesto en tu vida, sea el tiempo que sea indeterminado, sea a largo plazo o a corto plazo. Cuando digo largo plazo o corto plazo, me refiero hasta el tiempo que estemos aquí en la tierra. El tiempo donde nosotros estemos ejerciendo esa vocación, ese llamado, lo debemos de hacer con todas nuestras fuerzas, entendiendo que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, lo hacemos para el bienestar de la iglesia, para la expansión del reino de Dios. Lo debemos hacer con pasión y recordando que estamos en este campo de batalla, lo cual tenemos que estar siempre alerta para nosotros estar conscientes de las batallas tanto espirituales que la iglesia enfrenta, sino también con la cultura, con la rebelión del hombre. Así que hay diferentes ataques que pueden venir y nosotros tenemos que estar alerta en todo tiempo y al mismo tiempo conscientes de la seriedad de la vocación y el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que entre los líderes seculares, específicamente en 1 de Timoteo capítulo 2, el verso 2, cuando dice orar por todos los hombres, vuelvo y les repito, esto incluye a las personas que ocupan cargos de autoridad en el mundo entero. Así que tampoco nos limitemos a orar solamente a nuestro gobernador, a nuestro presidente. Oremos por todo, por el resto del mundo de igual manera. Porque nuestros presidentes, nuestros gobernadores, nuestros senadores, nuestros diputados, jueces, alcaldes, miembros de junta escolar, etcétera, etcétera. Todos toman decisiones que afectan a cada uno de nosotros como personas, como individuo, como ciudadanos, como familia, como creyentes. En todas estas áreas nosotros podemos ser afectados con las decisiones que toman nuestros líderes, cualquier persona de autoridad. Así es que estar de acuerdo con la póliza de alguien no es un prerequisito para la oración. El hecho de que haya un líder que no estoy de acuerdo en lo que opina
el alcalde, por ejemplo, el alcalde que tenemos aquí, junto con el Departamento de Educación, que toman unas decisiones que se le enseñan a nuestros hijos. Así que a pesar de que nosotros no estemos de acuerdo con estas decisiones que muchas veces ellos toman y afectan a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestras vidas, no quiere decir que no vamos a orar por ellos. No nos vemos, no pensamos, no tendremos la misma ideología, pero esto no debe de ser un requisito para orar por ellos. La figura de autoridad en la época de Pablo era el emperador Nerón. Y si usted está familiarizado un poco con la historia de este emperador, que fue un emperador que la historia lo ha marcado como uno de los emperadores más malos. Que persiguió a la iglesia al punto de que él mismo, la historia dice que él mismo fue el que causó un incendio en Roma y el emperador romano le echó la culpa a los cristianos, haciendo así la persecución y haciéndole así la vida más difícil a los cristianos de ese tiempo. El mismo emperador Nerón fue el que puso a Pablo en la cárcel. Y esto, aún así, Pablo oró por él. Tanto Pablo y Pedro, que eventualmente fueron ejecutados, ellos, con su ejemplo, nos enseñan que debemos orar por todos aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. ¿Cómo encontraba Pablo entonces? ¿Te pensarás tú? ¿Pensaré yo? ¿Cómo es que encontraba Pablo esa motivación para orar por las mismas autoridades que lo habían arrestado por él predicar el evangelio? Es la misma pregunta que nos podemos hacer cuando Jesús nos reta a nosotros a orar y bendecir a nuestros enemigos. ¿Cómo nosotros sacamos la energía para orar por aquel que nos hace daño, para orar por aquel que por sus acciones nosotros nos vemos afectados? ¿Cómo nosotros encontramos la motivación para orar por los líderes con los cuales nosotros no estamos de acuerdo? Aprendamos y recordamos siempre que nuestra batalla no es contra mi prójimo. La batalla es contra toda potestad espiritual, el enemigo y sus demonios, por decirlo así, para que lo entendamos. Nuestra batalla es espiritual, y cuando nosotros tenemos esto claro en nuestra mente, esto nos ayuda a poder tener esa motivación de orar por aquellos que aún son nuestros enemigos y son nuestros líderes, y no estamos de acuerdo quizás con sus opiniones o con sus acciones, pero aún así debemos orar para que sean iluminados, para que tomen la mejor decisión, y sobre todo, y la más importante de todo, que sean salvos. La razón para hacer rogativas, oraciones, intercesiones y acción de gracia por los líderes seculares es principalmente por esta razón, para que sean salvos. Sin embargo, hay otra razón. Debido a la autoridad que tienen, las decisiones y acciones de estos líderes afectan el entorno en que el pueblo de Dios lleva a cabo la gran comisión. Así es que también la iglesia se ve afectada de una manera directa con las decisiones que tomen nuestros líderes. ¿Cómo es eso? Te preguntarás, en la misma historia, ha habido un tiempo en la historia donde había la iglesia católica, era la suprema autoridad y era la que gobernaba. Una vez entre la iglesia católica, esa autoridad religiosa tenía poder sobre el Estado. En la historia se separó, y ahora hoy día tenemos donde se dice la separación de la religión o de la iglesia y el Estado. Así es que la iglesia como organización tiene su autoridad para
para gobernarse en sí misma, pero aún así hay leyes en las cuales tiene que someterse. Y hemos pasado a través de estos últimos años, especialmente en este century, en este siglo XXI, right? En estos últimos años, donde se han habido amenazadas, al menos en los Estados Unidos, porque la persecución con los predicadores obviamente la vemos que no es abierta y aceptada en los lugares que son comunistas, donde está la prohibición contundente y es ilegal el predicar el evangelio o otra cosa que vaya en contra de lo que en ese país la religión más gobierne. Pero nosotros aquí en los Estados Unidos, yo solamente le puedo hablar de lo que yo he vivido, de lo que yo sé, no te puedo hablar de otra cosa. Pero aquí en los Estados Unidos, en estos últimos años, hemos escuchado a diferentes estados o cómo es que han intentado prohibirles a los predicadores o pastores a que prediquen la palabra de Dios con esa libertad. Llegó un tiempo donde algunos pastores fueron llevados a la cárcel, otros tenían que someter su sermón y tenían que ser aprobados porque se le impedía a que predicase contra la homosexualidad, que eso es uno de los pecados que encontramos en la Biblia. Así que nosotros no nos vamos a limitar solamente a un pecado. Nosotros hablamos de todo lo que en la Biblia hay. Y cualquier persona que no se sometía a esa ley que pasara en ese estado, era llevado a la cárcel o era multado, que esa era otra manera de cómo intimidar. Creo que hace un mes también les mencioné la presentación que se hizo frente al Senado, si no me equivoco, en cuanto a la redefinición ahí está la palabrita esta que nos antisemitismo, creo que no está bien dicha, para describir nuevamente esos ataques específicamente contra los judíos en el tiempo en que estamos viviendo ahora, esa lucha de Israel, los judíos con los de Palestina y Hamas y todas estas cosas que están también afectando al comportamiento de aquí en los Estados Unidos. Aquí, aunque físicamente muchas de estas personas que ni son judíos ni son palestinos están envolviéndose y están tomando decisiones que afectan al resto del pueblo. ¿Cómo es que en esta petición que se ha presentado se quiere impedir que se predique en esta parte? Hay ciertas partes en la Biblia que están siendo malinterpretadas por muchas personas y al ser malinterpretadas se nos acusa a nosotros los creyentes como que estamos en contra de los judíos porque fueron ellos los que mataron a Jesús, cuando en la realidad eso no es así. Nosotros sabemos y entendemos que nosotros estamos llamados a paz, a amar y bendecir a Israel, a orar por el pueblo de Israel y amar a todos hablando generalmente. Así es que a eso es lo que yo me refiero. Quizás esto es un ejemplo muy flojo para algunas personas, pero es lo que quiero que entendamos, es la seriedad de la importancia de orar por nuestros líderes, porque también, además de que oramos para que sean salvos, también afectan o tienen impacto en nuestra libertad o en nuestra responsabilidad o en nuestra vocación de predicar las buenas nuevas de salvación, o sea, llevar a cabo la gran comisión. La obra del pueblo de Dios es facilitada o obstaculizada por estos líderes. Dios le ha dado a todo su pueblo un papel significativo en su obra redentora, así que tú y yo somos parte de esta obra redentora. Jesús ya cumplió con la misión, fue a la cruz del Calvario, pagó el precio que nos tocaba a ti y a mí pagar. Él la pagó ya y ahora está en nosotros continuar compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y esta parte
de la oración nos corresponde a todos. La oración es nuestra parte clave dentro del plan de redención. La parte más difícil ya la hizo Jesús. Lo que nos toca a nosotros es hacer la oración. Nuestra tarea es alinear nuestra vida y nuestras oraciones con sus propósitos, con los propósitos de Dios, orando así por la cosecha y por los obreros que lo recogen. Sabemos que la mies es mucho el trabajo y poco los obreros. Y los obreros que hay, por ellos tenemos que seguir orando. En esta segunda parte de cuidar su llamado y vocación, vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el verso 5 específicamente. Que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En Hechos capítulo 16, verso 1, hay un poco más de información de la persona de Timoteo. Ahí dice que Timoteo tenía a su madre judía y tenía como padre a un griego. Así es que la abuela de Timoteo y la mamá de Timoteo ayudaron e instruyeron a Timoteo desde pequeño. Ya Timoteo tenía una educación de las escrituras. Ya él tenía esa información gracias a la educación de su madre Eunice y su abuela Loida. Le habían enseñado las escrituras del Antiguo Testamento y él estaba muy familiarizado, ya le estaba ya adiestrado. Pablo le dijo a Timoteo que atesorará esa herencia. Qué dicha, qué bendición es poder nosotros ser levantados, criados dentro de una casa cristiana. No todos tienen ese privilegio. He conocido muchas personas. Yo le compartí a los hermanos de la iglesia del Calvario que yo he tenido ese privilegio, así como Timoteo, he tenido esa herencia espiritual, he tenido esa bendición de ser criada en el Evangelio. Mis abuelos maternos, mi madre de cristianos, al lado de mi padre, todos son, la mayoría son católicos, muchos de ellos son, yo digo más que de nombre, porque no son practicantes así. Pero a esa herencia que he aprendido desde mis abuelos, mis bisabuelos, doña Julia y don Guillermo, de ahí mi abuela Mary, el difunto Lito, entonces mi madre. Esa herencia por ese lado materno, tuve la misma dicha, la misma bendición que tuvo Timoteo, de parte de su lado materno, de cómo recibió la enseñanza de las escrituras. Y Pablo le dice que aprecie esa bendición, que atesore esa herencia que ha recibido. Yo, como les dije, fui criada así, levantada en el Evangelio, en la iglesia, he estado toda mi vida. Y yo tenía ese pensar, esa mentalidad de que todas las personas que siempre iban a la iglesia venían así, que eran levantados dentro de un hogar cristiano. Yo estuve bajo esa impresión todos mis años hasta que llegué aquí a los Estados Unidos, y en una de esas testimonios y personas hablando ya más madura, más joven adulta, fue que me vine a dar de cuenta que esa no es la realidad de muchos. Es cuando cada vez que yo escuchaba a una persona testificar, especialmente en los servicios, en los cultos de damas y caballeros, y se le da esa oportunidad para que nosotros le llamamos una partecita especial. Esa es la manera de describirlo. Y testificaban de cómo ellos llegaron a los caminos del Señor.
yo quedaba impresionada, porque para mí eso fue algo impresionante. Yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y la mayoría de los hermanos que yo conozco son personas que no nacieron en un hogar cristiano. Y eso me pone a mí, wow, qué dicha, qué herencia más hermosa. He tenido el privilegio de ser criada dentro de un hogar cristiano y cómo he podido también tener la oportunidad de criar a mis hijas. Una cosa que hemos aprendido: nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el camino de la verdad, enseñarles las escrituras, criarlos dentro de un ambiente cristiano, enseñarles la importancia de congregarse, ir a la iglesia, orar, leer la palabra, estudiarla, conocerla. Toda esta herencia nosotros hacemos nuestra parte de compartirla, de enseñarlos y educarlos. Una vez que ellos llegan a una edad para independizarse, ellos son los que toman esa decisión. Y aunque ellos estén apartados, y muchos de nuestros hijos hoy, ahora en este instante, están apartados de los propósitos de Dios, están apartados de la vocación que Dios tiene sobre su vida, nosotros seguimos proclamando esa promesa de que aunque lleguen a viejos, esa palabra no se apartará de ellos. Y de la misma manera como Josué lo declaró: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es la palabra que tú y yo declaramos y creemos, porque los propósitos de Dios se cumplen al tiempo de Dios. Mientras tanto, nosotros que ya hemos cumplido con dejar la herencia, podemos estar confiados que Dios hará el resto. Y Pablo les recuerda a Timoteo: esa herencia que tú has tenido, has recibido de tu madre Eunice y de tu abuela Loida, atesórala. También debía ser el mismo tipo de maestro para los demás, transfiriendo esa herencia de fidelidad y verdad a las generaciones venideras. Ahora se le ha encargado que él entienda esa bendición que tú has recibido. Tienes también que ahora compartirla, transfiérela con la misma fidelidad, con la misma verdad, con la misma firmeza. Pablo llevó el mensaje del evangelio por primera vez a Listra, y ahí los creyentes de esa zona hablaban bien de Timoteo, y Pablo entonces quería que él se uniera a su equipo misionero. Así es que el testimonio y la reputación de Timoteo fue lo que hizo que se conectara con el corazón de Pablo, y Pablo lo reclutó para que fuera su compañero, su colaborador en sus viajes misioneros. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 14. También les voy a leer segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6. Primero comienzo con primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y el capítulo 1, verso 6 de segunda de Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. En esta parte estaremos hablando ahora de ejercer sus dones espirituales. En la unidad 2 estuvimos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. También hicimos una leve mención acerca de los dones espirituales. Hablamos el propósito de los dones, la diferencia de hablamos brevemente de la diferencia de ellos y la importancia de tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Aquí Pablo está dándole otro consejo, otra palabra de aliento a Timoteo. En estos pasajes, Pablo quería animar a Timoteo, por lo que se enfatizó más en los roles ministeriales de enseñanza y predicación a Timoteo. Específicamente, quiso enfocarle ahora la atención a Timoteo de la importancia y el valor de enseñar y predicar de una manera correcta. También le señaló que nadie debía despreciarlo a él por ser un joven pastor. Timoteo, por su juventud,
encontraría personas que no aceptarían recibir una instrucción o un consejo de alguien más joven. Eso es una realidad que todavía se ve hoy en día y que yo personalmente lo he experimentado muchas veces. El hecho de que nos vean como si fuéramos unas personas inexpertas o una persona incapaz de poder tener un conocimiento tal, como que somos despreciados y no nos toman en cuenta. Y Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del evangelio, no tengas en poco tu juventud. Y esa palabra de aliento, le dice que entienda que lo que él ha recibido, esa vocación, ese llamado de Dios, lo ha recibido directamente de Dios. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice en 2 de Timoteo 1:7. Pablo le sigue dando palabras de aliento a que no se desacredite él mismo, a que reconozca y entienda lo importante, la gran asignación que tiene en sus manos, y entendiendo que Dios lo ha capacitado de igual manera, que el poder del Espíritu Santo está sobre su vida. Ahí es donde nosotros debemos de recordar la importancia del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, del fruto del Espíritu de Dios desarrollado en nuestras vidas. Dice, Dios no te ha dado a ti el temor, Dios no te ha puesto a ti esas dudas en tu corazón. Al contrario, Dios te ha dado a ti el regalo, te ha dado la capacidad llena de amor, llena de dominio propio. Y estamos viendo que ahí menciona específicamente 2 partes de las 9 partes del fruto del Espíritu. Amor por las almas, amor por su prójimo, y el dominio propio para controlar esa parte que muchas veces quiere rebelarse. Así que cuando nosotros estamos sometidos bajo ese poder, nosotros somos entonces capaces de ser efectivos con el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si Timoteo fuera a descuidar su don espiritual, él estaría robándole a los creyentes de Éfeso ese papel único dado por Dios y en el fortalecimiento de la comunidad. Él estuviera siendo como una piedra de tropiezo en lugar de ser de bendición a esa comunidad, si él descuidase ese don que Dios había puesto sobre su vida. No descuides el don que ha puesto en tu vida. No descuides esa asignación, ese llamado que Dios ha puesto en tus manos, porque esa bendición tú se la estás acortando a aquel a quien Dios quiere que tú también le bendigas. Nosotros somos responsables de cumplir con lo que hemos recibido con amor, con pasión, con fuerza. ¿Cómo nosotros estamos entonces utilizando estos dones para fortalecer el cuerpo de Cristo? ¿Le estamos utilizando? ¿Estamos siendo de bendición al cuerpo de Cristo? ¿O estamos haciéndole daño y atrasando el crecimiento de la iglesia? Porque cuando tú no utilizas un músculo en tu cuerpo, ese cuerpo se atrofia, esa parte del cuerpo se atrofia. Ya no funciona, ya no es eficaz, hace la carga más pesada, el resto de tu cuerpo lo hace más. Ahora tiene que hacer el doble trabajo el resto de tu cuerpo para cargar con esa parte que no está siendo ejercitada, no está siendo de bendición. No seas una carga para la iglesia, no seas una carga para tu pastor. Utilicemos bien los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hablamos que es un espíritu, el mismo espíritu, el que da a quien quiere para su gloria y para su honra. Seamos fieles. A Timoteo se le animó a luchar para ser fiel y nosotros también debemos de hacerlo. Hebreos capítulo 10, el verso 25. Mira esta palabra que nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuando veis que aquel día se acerca. Estamos en los últimos días. Esto no es una repetición vana que te estoy diciendo. Como ya les dije, he sido desde mi niñez, he sido criada, levantada dentro de un hogar cristiano en la iglesia. Y desde que tengo conocimiento, vengo escuchando prédicas. Cristo viene pronto. El famoso G.J. Ávila. Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Hasta Jorge Rasky, que todavía está dando por ahí. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y eso han llovido varios años de que yo vengo escuchando eso desde pequeña. Pero no es lo mismo para mí yo decirlo hoy que yo haberlo escuchado en aquellos años. Porque la realidad es que los tiempos ya están acortados y se siente. No podemos perder de vista y no podemos tener esa mentalidad de que todavía falta mucho. Ay, ¿desde cuándo se está diciendo? La muerte puede sorprender en cualquier momento. Así es que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Personas que piensan, yo no necesito congregarme para servirle a Dios. Eso es decir, yo no necesito comer todos los días para poder sobrevivir. Yo no necesito dormir para poder sobrevivir. Yo no necesito tomar agua para poder sobrevivir. Es la misma lógica. Nosotros necesitamos la coinonía, la compañía, necesitamos estar cerca de nuestros hermanos, acompañados en oración, estar acompañados en la presencia de Dios. Nos animamos unos a otros, recibimos palabras de exhortación. Muchas veces podemos llegar al templo, a la casa de Dios y aunque quizás no tengamos ganas y tenemos tantas cosas en nuestras manos, Dios levanta a un hermano de la fe para decirnos una palabra de aliento y quizás un simple abrazo o un Dios te bendiga o te extraño, sea con tan solamente una mirada de fe. Es lo que puede ayudarnos a nosotros a seguir hacia adelante. Quizás soy yo la que estoy abajo y necesito ser levantada y tú me levantes, o quizás puede ser que seas tú mañana el que estés abajo y yo te levante. Así es que tengamos en mente los pros y los cons. Aquellas cosas que si nosotros descuidamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, estamos siendo de carga, estamos siendo piedra de tropiezo, no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha entregado. Y estamos también causando o robándole la bendición a otras personas. Nosotros nos unimos a los creyentes de todas las épocas para orar. Y podemos unirnos en esta petición, conociendo que estamos en los últimos tiempos. Y decir como dijo Juan en Apocalipsis 22:20. Ven, sí, ven Señor Jesús. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Que sea nuestra oración constante. Sí, ven Señor Jesús. Y mientras pedimos que Él venga, seguimos con más fervor predicando, hablando de las buenas nuevas de salvación. Porque los tiempos se van acortando. Thank you. Nuestro Señor Jesucristo regresará en un esplendor extraordinario y su reino nunca terminará. Así es que mientras tanto nosotros seguimos peleando la buena batalla. Mientras tanto nosotros nos seguimos aferrando firmemente a la promesa de Dios de la vida eterna, mientras continuamos proclamando las buenas nuevas de salvación. Y para terminar en esta tercera parte, Segunda de Timoteo, el capítulo 1, los versos 13 y 14, vamos a ver la importancia de luchar, no con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Retén la forma de las sanas palabras
que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo había recibido una firme enseñanza, un gran fundamento bíblico, una base bíblica sólida desde su niñez, como ya les había hablado. Había recibido la salvación y había sido instruido bajo la enseñanza también de Pablo. Recibió la herencia espiritual de su abuela y de su mamá, y ahora como joven adulto, ahora tiene su gran mentor, su padre espiritual, a Pablo. Ahora, no tan solamente ha recibido un buen equipo, un buen apoyo, sino que ahora ha sido empoderado, porque ha sido dotado por el poder del Espíritu Santo para que él pueda predicar y enseñar esa verdad con autoridad, tal y como se le había encomendado, de una manera cuidadosa, como tenía que tener la capacidad de poder hablar con esa autoridad, con esa firmeza, con ese compromiso de las Sagradas Escrituras, y proteger el bienestar de la iglesia contra aquellas falsas enseñanzas y falsos maestros que estaban estorbando o introduciéndose dentro de las iglesias. Ahora, ¿cómo debía entonces Timoteo guardar esta confianza? El Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo que moró en él. Esa es la manera en que nosotros podemos estar confiados y guardar con celo santo esta vocación o ese llamado que se nos ha encomendado. Nosotros también debemos de confiar en el poder del Espíritu Santo. Debemos de constantemente depender del poder del Espíritu Santo y no en nuestra capacidad, habilidad o talento. Nosotros no podemos depender no importando cuán bueno o efectivos seamos en lo que hacemos, en lo que decimos, tenemos que siempre depender día y noche del poder del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo, estar alineado a su voz, estar alineado a la misión. Pablo también dice en Efesios capítulo 5, verso 18, les recomendó a los cristianos de allá de Éfesos: sed lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu. Mire, dice: no os embriaguéis con vino con el cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Pablo está utilizando esta palabra en la comparación que utiliza del embriagarse con el vino. Es para dar a entender que eso es un momento pasajero. Ese sentir es algo pasajero, más comparado a estar lleno del Espíritu Santo, que es algo más permanente, es algo mucho mejor. Es lo que Pablo quiere llevar a la atención, que entendamos, no nos conformemos con lo del momento, no nos dejemos llevar de las emociones, no nos dejemos llevar de lo temporal. Dependamos constantemente del poder del Espíritu Santo y de que ese Espíritu de Dios en nuestra vida rebose. ¿Qué es rebosar? Es cuando tú llenas un envase y lo que le pones adentro, eso rebosa, va continuamente rebosando, va dando. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Pablo nos dice, de la misma manera que le dijo a Timoteo, nos alienta a nosotros que procuremos ser llenos del Espíritu Santo, que es una experiencia permanente. Es una experiencia continua. Debemos seguir siendo llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos ser empoderados por su presencia todos los días. Así que, ¿qué nos dice Dios en esta lección tan maravillosa?
en que nosotros entendamos que somos llamados, somos escogidos, tenemos la invitación de parte de Dios para cumplir con un propósito específico en nuestra vida. Propósitos de Dios, los planes de Dios. Cómo es que nosotros somos parte de ese plan redentor, que es con la oración. Orar, cuidar y luchar. Orar, cuidar y luchar. Es nuestra batalla importante que nosotros no debemos descuidar. No descuidemos la oración. No descuidemos el cuidar nuestra vida espiritual y el bienestar también de los demás. Y no descuidar nuestra lucha. Estamos en esta batalla constante hasta que Cristo venga. Tenemos algo que proteger y nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y por esta razón debemos de procurar ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Esto no es una guerra individual. No te creas que tú estás solo. Esto no es una guerra individual. Estamos todos juntos. Dios nos ha unido para este propósito y nuestra variedad de dones, nuestra variedad de llamados o vocación se unen con el mismo fin, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos ser capaces, equipados, preparados, empoderados para llevar a cabo su misión, la misión de Dios, el propósito de Dios. Comprometámonos entonces a aprovechar todos los recursos que Dios nos ofrece. No tan solamente procurar utilizar todos los recursos, nuestros dones que se nos ha dado, sino también orar. Orando unos por los otros. Y número 3, procurar la presencia del poder del Espíritu de Dios. Esperamos que esta palabra ha sido de aliento, que te haya retado para que pienses más en el llamado o en la vocación que Dios ha puesto y depositado en tu vida. Oramos para que nosotros seamos capaces de seguir hacia adelante, cuidando, protegiendo y orando unos por los otros y luchando. Padre, gracias por esta palabra, Dios del cielo, esta palabra exhortadora, que recordemos, Señor, en nuestras oraciones, este ejemplo, Padre Celestial, que nos deja Pablo con ropa. Aprendamos a orar con rogativas, a hacer oraciones a favor de otros, a hacer peticiones y sobre todo acción de gracias. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra nuevamente, y presento a cada oyente que se ha conectado en esta hora y lo que más adelante lo estarán haciendo. Bendecimos a tu pueblo, a nuestros amigos, Señor, que tú también te les reveles y les lleves, Señor, a una iglesia donde puedan crecer de igual manera, Padre Celestial. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. No vi quienes se conectaron, pero los veo más tarde. Gracias por estar con nosotros aquí y nos vemos con el favor de Dios el próximo viernes por este misma canal a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Esta ha sido su hermana Marilyn Colón.